Hola, un gusto saludarlos. Mi nombre es Pamela Navarrete Suazo, soy profesora de educación básica con especialidad en lenguaje y comunicación. El trabajo que voy a presentar a continuación corresponde a un trabajo de tesis para obtener el grado de magíster en educación de la Universidad de la Frontera. Las autoras de este trabajo son Pamela Navarrete, quien les habla, y la doctora Carolina Matamala Riquelme, docente de esta misma universidad, quien guía este trabajo. Como título, Impacto del uso de tecnologías en la escritura colaborativa e individual. Para comenzar, voy a explicar algunos de los antecedentes teóricos que han dado inicio a este trabajo. En la línea de la escritura y las tecnologías digitales, la literatura que se ha revisado reporta ciertas ventajas para el desarrollo de algunas habilidades de escritura, como por ejemplo la habilidad de planificación de la escritura, la habilidad de organización de las ideas, tanto durante como antes de la escritura, la habilidad y el proceso de revisión del texto, el uso de vocabulario, donde algunos trabajos han demostrado un aumento de vocabulario cuando los estudiantes escriben usando tecnologías digitales, y una mejora en el proceso de edición del texto, generando textos de mejor calidad al usar tecnologías. Asimismo, se ha reportado mayor motivación por la escritura cuando los estudiantes usan tecnologías digitales, demostrando una actitud más positiva que ha favorecido la producción textual, y los estudiantes han declarado sentir mayor motivación y sentirse también más entusiasmados por la tarea de escribir en un entorno tecnológico. Se han identificado algunos elementos en común en este contexto. Por ejemplo, el uso de recursos online para la escritura surge como un elemento recurrente en los estudios revisados. Actualmente disponemos de distintas herramientas gratuitas que permiten la escritura online, la escritura colaborativa, y que al parecer facilitan el trabajo de los estudiantes, así como la implementación de la escritura colaborativa, que surge también como un elemento que ha llamado la atención y se ha apreciado en las diferentes investigaciones en este campo. Con estos antecedentes se han identificado ciertas características que han llamado la atención. Por una parte, respecto a las condiciones del contexto, existe menor profundización en las condiciones en que se generan los resultados reportados, con un foco mayormente en el desempeño final, es decir, en el texto final, la evaluación en cuanto a calidad, cantidad de palabras, aumento de vocabulario del texto que los estudiantes escriben al final de alguna intervención. Sin embargo, no se profundiza o no se explica mayormente qué es lo que ocurre, cuáles son las condiciones, cuáles son las características en este proceso durante la escritura. También, respecto a la población, los estudios se concentran en los primeros niveles, esto aproximadamente entre los 6 hasta los 10 años de escolares, y son escasos los estudios con estudiantes entre 11 y 13 años. Surge entonces la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las condiciones en las que se genera mejor desempeño en la producción textual de estudiantes de séptimo y octavo año básico? Estos niveles, séptimo y octavo año básico, corresponden a los niveles de la educación básica chilena entre los 11, 12 y máximo 13 años. El objetivo general que se ha propuesto consiste en evaluar el impacto de un entorno tecnológico y tradicional en el proceso de escritura colaborativa e individual de estudiantes chilenos de séptimo y octavo año básico, con el propósito de comprender en qué condiciones se genera mejor desempeño, incorporando así las características que explicaba anteriormente, de poner foco en describir las condiciones que ocurren durante el proceso, y a la vez observar los resultados en cuanto al desempeño de escritura de los estudiantes.
Los objetivos específicos que se han planteado para este trabajo son, en primer lugar, identificar las diferencias que genera la escritura individual y la escritura colaborativa en la producción textual de estudiantes de séptimo y octavo año básico. Luego, identificar las diferencias que genera la escritura con soporte tecnológico y soporte tradicional con papel y lápiz en la producción textual de los estudiantes. Y por último, identificar y describir las condiciones que contribuyen a un mejor desempeño en la producción textual de estudiantes de séptimo y octavo año básico. Para analizar los resultados de este trabajo, se están utilizando los siguientes conceptos. Por una parte, el psicólogo James Gibson en 1979 propone el concepto de affordances. Este concepto, cuya interpretación al español es posibilidades de acción, se refiere a la visión que percibimos de los objetos. Esta visión que nosotros tenemos está relacionada con las posibilidades de acción. Es decir, que las posibilidades de uso que yo percibo en un objeto pueden ser a la vez aprovechadas y se amplía el concepto de la percepción visual. Ahora, ¿cuál es la relación de este concepto con el uso de tecnologías digitales? Se complementa con la teoría propuesta por las autoras Orlikowski y Gach, quienes proponen el concepto de marcos tecnológicos como la forma en que nos enfrentamos al nuevo uso de la tecnología, comprendiendo así la tecnología también en un contexto de uso. Y a partir de estos dos conceptos surge la teoría de los affordances tecnológicos para describir y para comprender y evaluar las tecnologías a partir de su uso y las posibilidades de acción que podemos percibir, reconocer y aprovechar cuando usamos tecnologías digitales. En el contexto de este estudio y bajo estos constructos, se podría comprender la escritura con tecnologías digitales como un conjunto de interacciones orientadas por las posibilidades de uso que perciben los estudiantes en un contexto de trabajo colaborativo o individual. En coherencia con este marco teórico, se implementó un método mixto de tipo convergente. Desde un enfoque cuantitativo, se implementó un cuasi experimento conformado por 4 grupos experimentales y un grupo control. En todos estos grupos se aplicaron pruebas pre y post de escritura de un texto informativo. Y desde el enfoque cualitativo se implementó la observación de clases, sobre todo en las clases que estuvieron enfocadas en los procesos de planificación, revisión, escritura y edición del texto, y a la vez se implementaron entrevistas grupales semiestructuradas a los participantes de este estudio, es decir, los estudiantes de séptimo y octavo año básico. Los participantes pertenecían a 2 escuelas urbanas de la comuna de Padre Las Casas, esto es en la región de la Araucanía, Chile, y para asegurar la equivalencia de estos grupos se utilizaron los siguientes criterios: que fueran cursos conformados desde años anteriores, que tuvieran una cantidad similar de estudiantes y que tuvieran niveles de logro similares obtenidos en una prueba estandarizada cuyo nombre es Diagnóstico Integral de Aprendizaje, que se aplica en el área de lectura al inicio del año escolar en cada establecimiento y en cada curso. Además, para caracterizar los establecimientos, se recurrió a los resultados de la prueba estandarizada SIMSE en su última aplicación, en este caso en el año 2022, y se recurrió al índice de vulnerabilidad de los establecimientos. Para explicar mejor la distribución de los grupos, se presenta la siguiente tabla. Acá se visualizan los establecimientos, que fueron 2, las muestras, los 4 grupos experimentales y las estrategias que se implementó en cada uno de los grupos. Se diferencia, en primer lugar, la escritura tradicional versus la escritura digital y, a su vez, la escritura individual versus la escritura colaborativa, conformando estos 4 grupos experimentales. Un primer grupo
que implementó, es decir, escribió de forma tradicional e individual, un segundo grupo que escribió de forma tradicional colaborativa, un tercer grupo que escribió de forma digital individual y un cuarto grupo que escribió de forma digital colaborativa. Y un cuarto grupo control al cual no se le aplicó ninguna intervención. La cantidad de estudiantes que finalizó este trabajo es la que se describe a continuación, fluctuando las cantidades con un número menor de 16 y un máximo de 20, es decir, muestras de una cantidad similar. Los procedimientos que se llevaron a cabo. En cada grupo experimental se implementó una unidad didáctica de escritura en base al modelo cognitivo para la producción textual de Flower y Hayes de 1981. Este modelo describe 3 procesos en la escritura, que son la planificación, la textualización y la revisión. Además, cabe destacar que este modelo de producción textual es el modelo que actualmente guía los programas de estudio y los textos de estudio, las metodologías que se proponen en los textos escolares de los estudiantes. Por lo tanto, es un recurso que se utilizó para llevar a cabo esta unidad didáctica. Se realizaron 11 sesiones de escritura digital y 10 sesiones de escritura tradicional. La diferencia de una sesión es dado el contexto digital al cual se le entregó una clase más para la edición exclusivamente de imágenes, material digital que la escritura tradicional no requería. Las clases contemplaban la enseñanza de estrategias de planificación, revisión y edición de la escritura en base a un texto informativo donde los estudiantes fueron eligiendo un tema para trabajar, investigaron, seleccionaron información y fueron produciendo sus textos según se les iba solicitando en cada una de estas clases. La escritura colaborativa fue desarrollada en parejas, las que fueron conformadas por afinidad principalmente. La escritura digital se llevó a cabo con computadores de escritorio y algunas tablets, todos estos equipos con acceso libre a Internet. Para comprender mejor el proceso en este cuasi experimento, la clase número 1 consistió en la aplicación de un pretest donde se le pidió a todos los estudiantes que escribieran un texto informativo en base al tema mitos y leyendas urbanas. Se les entregó la instrucción de escribir un texto, un reportaje, tal cual como ellos lo conocen, a partir de sus conocimientos, sin entregar ninguna otra estructura textual. Luego, las clases siguientes, de las clases 2 a las 9 o 10 respectivamente, ellos escogieron temas y fueron produciendo textos, en el caso de la escritura digital, usando las plataformas, Google Drive, Google Docs y Google Keep para la escritura y para el uso de la información. En el caso de la escritura tradicional, escribieron ellos con papel y lápiz usando sus cuadernos cotidianos. Y por último, la última clase, correspondiente a la clase 10 u 11, se aplicó un post-test donde se les pidió nuevamente que escribieran un texto informativo, un reportaje, sobre el tema los ovnis y se les pidió que aplicaran todo lo que habían aprendido en la unidad. En el caso de la escritura digital, trabajaron también en Google Docs, podían acceder al Drive, a Google Keep y a los recursos en Internet que ellos quisieran acceder. Y en el caso de la escritura en papel y lápiz, se les entregó una planilla de escritura donde ellos podían acceder a Internet solamente para buscar información. Los resultados de este estudio. En primer lugar, la escritura digital versus la escritura tradicional demuestra que al escribir de forma digital, los estudiantes se preocuparon de mejorar aspectos ortográficos y de coherencia. En cambio, en la escritura tradicional ocuparon más tiempo en organizar las ideas y seleccionar la información. A la vez, en la escritura digital, los estudiantes percibieron que el proceso de escritura era más fácil. La facilidad para poder hacerlo, escribir, señala un estudiante, porque tenía diversos tipos de herramientas que hacían más fácil la escritura. Aquí se puede apreciar que los estudiantes valoran, este participante valora el uso de las herramientas digitales en la escritura.
a diferencia de la escritura tradicional, donde los estudiantes percibieron el proceso como una tarea compleja y metódica. Nosotros teníamos que seguir esa estructura, lo que habíamos escrito por primera vez, entonces igual era difícil reordenar todo. Es la declaración de uno de los participantes. Por otra parte, en cuanto a la escritura colaborativa versus individual, que fue una estrategia que se implementó en este estudio, al escribir en parejas, los estudiantes se sintieron más capaces de trabajar de forma autónoma, confiando en el conocimiento del compañero y además percibieron la colaboración como una oportunidad para mejorar sus conocimientos. Asimismo, al escribir de forma individual, los estudiantes sintieron que podían concentrarse mejor. Sin embargo, aquí se observó un hecho en cuanto a la escritura colaborativa, a diferencia de la escritura individual, que esta se presentó como una dificultad solo cuando se utilizaron tecnologías digitales. Y aquí surge una de las primeras conclusiones preliminares, puesto que este estudio está aún en proceso. Y una de estas diferencias se generó en torno al uso de las tecnologías para escribir. En el caso de la escritura digital colaborativa, los estudiantes no lograron cambiar su concepción de las tecnologías como una forma y un recurso de entretención. Posiblemente, dado el trabajo en parejas, que generó mayor disposición a pasar el rato o a jugar, como fueron sus declaraciones. En cambio, cuando usaron tecnologías de forma individual, su uso estuvo asociado más al aprendizaje y al trabajo autónomo, de forma más similar como ocurrió en el trabajo colaborativo, y los estudiantes se sintieron motivados por la posibilidad de utilizar herramientas que en cierto grado ya conocían, percibiendo acá alguna posibilidad de uso asociada, como se explicaba recientemente, al aprendizaje y ya no en el plano de la entretención. A partir de la teoría de los affordance tecnológicos, se podría señalar que los estudiantes llevaron a cabo un mejor proceso de escritura cuando percibieron el uso de las tecnologías con un fin académico. La escritura digital y la escritura colaborativa finalmente sí contribuyeron a un mejor desempeño, sin embargo, por separado. Cuando estas modalidades se combinaron, los estudiantes se motivaron más por el hecho de pasar un momento de entretención más que de aprendizaje, y declararon, por ejemplo, como una de las dificultades, que el ponerse de acuerdo con el compañero o con la compañera fue un elemento que dificultó el proceso. Este último resultado, que está aún en proceso, es coherente con algunos de los resultados que se han revisado en la literatura hasta ahora, donde los estudiantes, especialmente en estudios latinoamericanos de habla hispana, los estudiantes precisamente señalan el hecho de ponerse de acuerdo, la habilidad social, como una dificultad en la escritura colaborativa. Pero, sin embargo, cuando la escritura colaborativa se llevó a cabo de forma tradicional, contribuyó y generó un mejor desempeño en la producción textual. Hasta aquí mi presentación. Este es un trabajo que aún está en proceso, por lo tanto quedo muy atenta a sus preguntas, comentarios que podrán enriquecer sin duda este trabajo. Muchas gracias.